Mi novio pidió un tiempo para encontrarse a sí mismo y terminé descubriendo que estaba coqueteando con amigas en común. Todo empezó con un mensaje que me dejó fría, un simple necesito un tiempo para pensar en nuestra relación. Andrés, mi novio desde hace 3 años, el mismo que hace poco más de 8 meses me pidió una copia de las llaves de mi casa, ahora necesitaba espacio. Lo leí como 10 veces intentando captar el verdadero mensaje detrás de esas palabras. ¿Qué estaba pasando? En 3 años juntos no habíamos tenido problemas serios, nada que indicara que algo andaba tan mal. Nos veíamos cada semana, nos apoyábamos, habíamos hecho viajes, conocido a nuestras familias, y, de repente, él se sentía fuera de lugar. Claro, le pregunté, le insistí en que me explicara qué estaba pasando. Y lo que me dijo me dejó en shock, necesito tiempo para reconocerme, quiero saber quién soy realmente. Entiendo que a veces la gente necesita espacio, pero la forma en la que lo dijo me sonó tan calculada que me hizo dudar. Como si estuviera ensayado. Aún así, me convenció. Le dije que tomara su tiempo, aunque internamente no me sentía bien al respecto. Algo no cuadraba. Pasaron un par de semanas desde ese mensaje, y aunque traté de mantenerme ocupada y respetar su espacio, la incomodidad no me dejaba tranquila. Me encontraba a mí misma revisando nuestras fotos, releyendo mensajes antiguos y preguntándome si en algún momento todo había empezado a ir mal y yo no me había dado cuenta. Pero nunca vi nada raro en él, nada que me hiciera pensar que Andrés era el tipo de persona que pedía un descanso de la relación. Nos habíamos convertido en parte de la vida del otro, y no veía motivo para poner una pausa. Me estaba volviendo loca. Pasó otro par de días, y en ese lapso intenté no buscarlo, esperando que Andrés también me extrañara o recapacitara, que me diera una señal de que todo estaba bien, aunque mi intuición me decía lo contrario. La vida siguió su curso, y yo trataba de mantenerme ocupada, aunque cada vez que el teléfono vibraba sentía una punzada de ansiedad. Entonces, justo cuando estaba empezando a pensar que debía llamarlo y preguntarle cara a cara qué rayos estaba pasando, recibí un mensaje inesperado de una amiga, Camila. Camila y yo no nos hablábamos todos los días, pero éramos buenas amigas. Su mensaje era directo y me tomó por sorpresa. Oye, ¿tú y Andrés siguen juntos? Le dije que, bueno, técnicamente sí, pero que él había pedido un tiempo. Lo siguiente que escribió fue como una bomba, entonces creo que debería saber algo. Me envió una captura de pantalla de un mensaje que Andrés le había mandado a una amiga en común de ella, alguien que no sabía que yo conocía. En el mensaje, Andrés estaba coqueteando, presentándose como si estuviera soltero y proponiéndole salir a ver qué pasa. No daba crédito. ¿Era posible que justo en este tiempo que él pidió, estuviera saliendo con otras chicas? Y no solo eso, sino que lo estaba haciendo tan a la ligera que terminó acercándose a alguien que me conocía. Sentí un nudo en la garganta y una mezcla de rabia y decepción. ¿Tanto había cambiado Andrés que estaba dispuesto a hacerme esto? No sé cuánto tiempo me quedé mirando la pantalla después de ver ese mensaje. Era como si mi mente no lograra procesar lo que estaba viendo. Andrés, el mismo que solía prepararme desayuno sorpresa y quien decía querer construir un futuro juntos, andaba diciendo que estaba explorando su libertad y que quería conocer gente nueva. El Andrés que yo conocía jamás diría eso, o al menos eso pensaba. Todo el discurso de necesito tiempo para saber quién soy se desmoronó en cuestión de segundos, y con él, toda mi confianza en la relación. Lo peor es que no sabía cómo reaccionar. Era como si todo lo que habíamos vivido durante 3 años no significara nada para él, como si para él, esto de pedir un tiempo hubiera sido solo una excusa para tener una doble vida sin problemas. El shock me duró varios minutos. Sabía que Camila me había escrito porque quería ayudarme, pero a mí me dolía horrores tener que aceptar que Andrés estaba traicionando nuestra relación de esta manera. No era solo que me estuviera mintiendo, sino la frialdad con la que lo estaba haciendo, el descaro. Apenas logré hacerme a la idea de que, efectivamente, Andrés había planeado verse con otras chicas, porque, en ese mismo momento, empezaron a llegarme mensajes de otras amigas y conocidos. No uno o dos, sino varios. Las capturas de pantalla de mis amigos se acumulaban. Andrés estaba, literalmente, en modo de soltero codiciado, mandando mensajes, comentando en fotos, lanzando indirectas. Y yo ahí, con su copia de las llaves de mi casa. No sabía cómo reaccionar, no sabía si debía hablar con él directamente o simplemente desaparecer. Mi cabeza daba vueltas. Parte de mí quería fingir que no había visto nada de esto, que no era verdad, pero la otra parte me decía que tenía que enfrentar la realidad. Era como estar atrapada entre dos realidades, una donde Andrés era el hombre que había sido en los últimos 3 años y otra donde él era un extraño que usaba la confianza que le di para hacerme daño.
Empecé a recordar todos los momentos que habíamos compartido, buscando una pista que me dijera en qué momento cambió, en qué momento todo dejó de tener sentido. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que él había sido tan casual con todo esto. Que estaba actuando como si no importara si alguien llegaba a saberlo. De hecho, su actitud parecía casi desafiante, como si el hecho de estar soltero fuera una libertad que había estado esperando por mucho tiempo. Entonces, mientras leía esos mensajes, algo en mí se quebró, como si en ese instante, mi confianza en él se hubiera destruido de una vez por todas. Decidí tomarme un par de días para digerir todo esto. Sin embargo, no dejaba de sentirme vulnerable. Andrés tenía una copia de mis llaves, y la sola idea de que él pudiera entrar a mi casa cuando quisiera me hacía sentir insegura. Había confiado tanto en él que nunca dudé en darle acceso a mi espacio, mi lugar seguro, y ahora todo eso parecía una mala idea. Fue en ese momento que pensé en algo práctico, cambiar las cerraduras. Si él iba a vivir esta nueva etapa, lo haría fuera de mi casa. Aún así, cambiar las cerraduras fue solo una pequeña solución a una situación mucho más grande. En el fondo, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a Andrés y hablarle cara a cara, aunque fuera lo último que quisiera hacer. Después de un par de días de intentar ordenar mis pensamientos, me di cuenta de que no podía seguir en silencio. Necesitaba respuestas. Me dolía que Andrés hubiera traicionado mi confianza, pero más que eso, quería entender por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta forma tan humillante? Parte de mí seguía buscando alguna explicación, algo que me dijera que todo esto era un malentendido, pero cada vez que revisaba los mensajes y los testimonios de mis amigos, el dolor se hacía más fuerte. Mis amigas me decían que debía enfrentarlo, que no podía seguir esperando una respuesta que probablemente nunca llegaría sola. Para cuando cambié las cerraduras, me sentía un poco más protegida, aunque no menos herida. Recibí un mensaje suyo casual, preguntándome si estaba bien. Esa pregunta, que antes hubiera sentido como un gesto de preocupación, ahora me sonaba hueca, vacía. ¿De verdad quería saber si estaba bien? ¿O solo intentaba mantener una apariencia? Al final, decidí no responderle. Si él no tenía el valor de ser honesto conmigo, yo tampoco necesitaba ser amable con él. Sin embargo, aún me faltaba la confrontación cara a cara, y eso era lo que más me angustiaba. Esa misma noche, después de cambiar las cerraduras, comencé a recibir mensajes suyos más seguidos. Te extraño, espero que estés bien, ¿podemos hablar pronto? Era como si, de repente, hubiera recordado que yo existía. Pero cada palabra suya me provocaba una mezcla de rabia y tristeza, porque ya no podía leer esos mensajes sin pensar en sus mentiras, en cómo le decía a otras chicas que estaba soltero. Traté de mantener la calma y no responder, pero después de un rato, la tentación fue demasiado fuerte. Le envié un simple mensaje: ¿para qué quieres hablar si ya tienes toda la libertad que pediste? Lo dejé en visto, con una sensación amarga en el estómago. Sus respuestas empezaron a llegar, una tras otra. Al principio intentó justificarse, diciendo que necesitaba tiempo para conocerse, que se sentía confundido. Pero no mencionó nada sobre las chicas, ni una sola palabra sobre su coqueteo. Le dije que sabía todo, que había visto las capturas y que muchas de esas chicas eran conocidas mías. Fue en ese momento que comenzó a cambiar su tono, a intentar poner excusas, que solo estaba explorando, que nunca fue nada serio. Sin embargo, esa defensa solo me hacía sentir peor. ¿En qué momento explorar significaba engañar? ¿Cómo podía haber llegado a pensar que yo le permitiría jugar de esta forma? Y así, pasé horas de esa noche entre mensajes fríos y evasivos de su parte, mientras yo me iba quedando sin fuerzas para siquiera responder. Cada intento de Andrés de defenderse me dolía más que el anterior. Era como si ni siquiera reconociera el daño que estaba causando, como si estuviera hablando con un desconocido. Primera actualización: decidí que había tenido suficiente de sus mensajes. Me preparé mentalmente para enfrentar la situación cara a cara. Ya no podía seguir por WhatsApp, leyendo sus excusas y viéndolo esquivar la responsabilidad. Así que, a la mañana siguiente, lo llamé y le dije que necesitábamos hablar. Andrés dudó un poco, pero aceptó encontrarse conmigo en una cafetería cercana. Cuando llegué, lo vi ahí, sentado como si nada, con la misma cara que había visto 1000 veces antes. Pero en ese momento, sentí que estaba frente a alguien totalmente distinto. Ni siquiera sé cómo describir lo extraño que fue ese primer minuto de verlo. Me saludó con un abrazo, y me aparté sin corresponderle. Aún así, sonrió incómodo y trató de empezar una conversación casual, como si no supiera a qué había venido. ¿Cómo has estado?, preguntó, y yo casi me reí. ¿Qué cómo había estado?
Le respondí directamente, sin rodeos. ¿Me estás preguntando cómo estoy después de que me enteré de todo lo que hiciste? Su cara cambió por completo. Se quedó en silencio, tratando de leerme, pero yo no estaba dispuesta a darle la oportunidad de manipular la situación. Le dije que sabía que había estado saliendo con otras chicas y que se había aprovechado de la pausa que él mismo pidió para hacer lo que quisiera. Empecé a recordarle cada detalle que Camila y otros amigos me habían contado, hasta que finalmente dejó de disimular. Intentó justificarse, diciendo que necesitaba probar cosas nuevas y que no tenía nada claro. Fue entonces cuando solté la pregunta que me había estado carcomiendo: si querías libertad, ¿por qué no me lo dijiste en lugar de hacerme esto a mis espaldas? Andrés no supo qué responder. Se quedó mirándome con una mezcla de vergüenza y frustración. Dijo que no quería lastimarme, que no quería hacerme sentir que había fallado en algo, que pensó que era lo mejor para ambos. Cada palabra suya me sonaba más absurda, como si no terminara de entender el dolor que había causado. Al final, solo le dije que no podía seguir con alguien que había sido tan egoísta, que no necesitaba una pausa para saber que ya no quería estar con él. Su rostro se endureció, y aunque parecía entender, me lanzó una última frase que me dejó confundida: quizás te estás precipitando. Yo sigo creyendo que hay algo que salvar entre nosotros. Nos quedamos en silencio, mirándonos por un momento, hasta que finalmente me levanté y le dije que estaba terminando esto, que necesitaba que no volviera a buscarme. Él asintió, pero su mirada era de desafío. Salí de ahí sintiéndome agotada, con una mezcla de alivio y tristeza. Segunda actualización. Días después de nuestra conversación, Andrés seguía escribiéndome. Aunque había dejado claro que quería cerrar la relación, él continuaba enviándome mensajes, tratando de reavivar lo que había destruido. Al principio, ignoré sus intentos, pero su insistencia comenzó a ser cada vez más extraña. Me llamaba a deshoras, mandaba largos textos diciendo que yo no podía juzgarlo tan rápido, y que él había hecho lo que creyó necesario para reconocerse. Era como si se rehusara a aceptar que ya habíamos terminado, y eso comenzó a ponerme nerviosa. En uno de sus mensajes incluso me dijo que pasaría por mi casa para hablar en persona, aunque yo nunca le di permiso para venir. Le recordé que había cambiado las cerraduras y que no tenía acceso, pero eso pareció molestarlo aún más. ¿Por qué cambiaste las cerraduras? ¿Acaso no confías en mí?, preguntó, como si él tuviera alguna posición para hacerme ese tipo de cuestionamientos. Me quedé en shock, porque, después de todo lo que hizo, esperaba que le dejara libre acceso a mi casa. Esa misma noche, revisando mi teléfono, noté que un par de amigos en común me habían dejado mensajes diciéndome que Andrés había estado hablando de nuestra relación, contando una versión distorsionada de lo que pasó. Según él, yo era la que había terminado la relación abruptamente, sin darle oportunidad de explicarse. Decía que yo era la intensa que no le había dejado respirar, y que, a pesar de todo, él aún tenía la esperanza de que volviéramos. Lo pintaba como si él hubiera sido la víctima, como si yo fuera la culpable de su necesidad de explorar. No podía entender cómo alguien que conocía también podía girar la historia de una manera tan retorcida. Le escribí un mensaje diciéndole que ya sabía de lo que estaba diciendo sobre mí y que si seguía así, cortaría todo contacto. Al principio no respondió, pero un par de horas después, me mandó un audio largo donde empezó a desvariar, diciendo que yo estaba exagerando, que no entendía sus verdaderos motivos, y que aún tenía su corazón conmigo. A esas alturas, mi paciencia ya estaba agotada. Para empeorar las cosas, me enteré de que Andrés había seguido contactando a las mismas chicas que intentó conocer durante nuestra relación. Me sentía atrapada en un ciclo extraño, donde, por un lado, él seguía haciendo su vida como si nada, y, por otro, se negaba a dejarme en paz. Tercera actualización. Al día siguiente de escuchar su último mensaje de voz, la situación tomó un giro inesperado. Era un sábado por la tarde y había decidido salir a despejarme un poco con unos amigos. Hacía semanas que mi vida giraba alrededor de esta ruptura y necesitaba distraerme, aunque fuera por unas horas. Estábamos en un café, hablando de cosas triviales, cuando uno de mis amigos, David, mencionó que había visto a Andrés recientemente en un bar, acompañado de una chica. Hasta ahí, no me sorprendí, después de todo, sabía que había estado viendo a otras personas. Lo que me dejó helada fue lo siguiente que dijo: lo raro es que te mencionó a ti. Le decía a la chica que tú habías sido una etapa importante en su vida, pero que ahora estaba listo para un nuevo capítulo. Mi mente se llenó de preguntas: ¿por qué seguía mencionándome? ¿Por qué le hablaba de mí a chicas nuevas? Empecé a sentir una mezcla de rabia y vergüenza. Ya no estaba siendo solo alguien que me dejó, sino alguien que usaba nuestra historia como un medio para atraer a otras personas, alguien que me pintaba como una lección que lo había ayudado a madurar. No podía creer hasta dónde estaba dispuesto a llegar.
Esa noche, cuando volví a casa, decidí que tenía que poner un alto definitivo. Lo bloqueé en redes sociales, eliminé su número y traté de cerrar esa puerta de una vez por todas. Pero, como si algo en el universo no quisiera darme un descanso, al día siguiente, Andrés apareció en la puerta de mi casa. Eran casi las 10 de la noche y no me lo esperaba para nada. Sentí una mezcla de miedo y rabia, porque después de semanas de intentar alejarme de él, ahora estaba en mi puerta, como si fuera dueño del derecho a aparecer cuando quisiera. Abrí la puerta solo porque quería que se fuera de inmediato. Cuando me vio, intentó entrar, pero me interpuse, dejándole claro que no estaba bienvenido. Tenía una actitud que no había visto antes, una especie de desesperación mezclada con arrogancia. Lo primero que me dijo fue que no entendía por qué yo me estaba complicando tanto y que ya era hora de hablar las cosas de frente. Como si él tuviera algún derecho a pedir explicaciones después de todo. Le dije que no había nada que hablar, que él había tomado sus decisiones y que ahora yo estaba tomando las mías. Le recordé que había cambiado las cerraduras y que eso era una señal clara de que no quería que siguiera en mi vida. Él sonrió, una sonrisa fría, y me dijo, no puedo creer que seas tan radical. Solo salí con algunas personas porque necesitaba saber lo que quiero. Al final, yo siempre supe que iba a volver a ti. Esa frase me dejó sin palabras. ¿Cómo podía ser tan egoísta? Para él, había sido solo un juego para encontrarse a sí mismo, mientras para mí, todo había sido una traición tras otra. Le dije, con todo el coraje que pude reunir, que ya no le creía, que su autodescubrimiento me había hecho ver a la verdadera persona que él era. Que no tenía lugar en mi vida ni en mi futuro. Pero él no se iba. Su cara cambió, se puso más seria, y empezó a insistir en que me diera cuenta de lo importante que era nuestra relación y lo especial que yo era para él. Era como si estuviera tratando de manipularme una vez más, de jugar con mis emociones, y yo ya no estaba dispuesta a caer en sus juegos. En ese momento, un vecino salió de su departamento, y Andrés, al ver que no estábamos solos, finalmente dio un paso atrás. Me miró con una expresión extraña, casi de desprecio, y me soltó una última frase antes de irse: te vas a arrepentir de esto. La puerta se cerró tras él, y me quedé en mi entrada, sintiendo una mezcla de alivio y temor. No sabía hasta dónde era capaz de llegar, pero esa amenaza me dejó claro que ya no era la persona que yo había amado. Desde entonces, he estado en alerta. Me ha dejado mensajes desde números desconocidos, me ha hecho sentir que sigue ahí, rondando. Bloqueo cada intento de contacto, pero no puedo negar que hay una parte de mí que sigue sintiendo una sombra de su presencia, como si no quisiera soltarme completamente. Estoy considerando seriamente tomar medidas legales, porque este Andrés, el que no respeta mi espacio y se niega a aceptar un no, ya no es solo alguien que me engañó, sino una presencia que me inquieta. ¿Cuándo aceptará que esto terminó? Cuarta actualización. Después de aquella noche en que Andrés apareció en mi puerta, mi mente no dejó de pensar en cómo mantenerme segura y cortar cualquier contacto posible. Cada mensaje extraño que recibía, cada número desconocido que me escribía, me hacía sentir que estaba siendo vigilada, como si él no quisiera que realmente siguiera adelante sin él. Al principio, intenté ignorarlo y seguir con mi vida, pero pronto esa sensación de miedo constante se volvió demasiado para soportar. Así que, tras consultarlo con algunos amigos y con el apoyo de mi familia, tomé una decisión que nunca pensé que tendría que tomar: fui a la policía. Fui al Centro de Atención Ciudadana para explicar la situación. Expuse cómo, después de terminar, Andrés no había dejado de hostigarme y cómo sus visitas y mensajes se habían vuelto una constante amenaza. Aunque nunca había recurrido a la policía para algo personal, en este caso sabía que no podía seguir sola. Presenté capturas de los mensajes y expliqué lo que había pasado en esa última visita, incluyendo su frase amenazante, que no dejaba de retumbar en mi mente: te vas a arrepentir de esto. Los agentes me escucharon atentamente y me recomendaron solicitar una orden de alejamiento. Ese mismo día inicié el proceso, y al final, a pesar de la incomodidad de todo, sentí un peso menos en el pecho. Finalmente estaba tomando las riendas de la situación, protegiendo mi espacio y mi tranquilidad. Decidí comunicarle esta medida a Andrés por un mensaje directo y formal, sin ningún tipo de emoción. Solo le dije que había solicitado la orden, que ya estaba al tanto la policía, y que cualquier intento de contacto futuro podría tener consecuencias legales. Me imaginaba que, con eso, él finalmente entendería que no había vuelta atrás, que estaba tomando en serio mi bienestar. Sin embargo, la reacción de Andrés no fue la que esperaba. A las pocas horas de enviarle ese mensaje, recibí uno final de su parte, uno largo y lleno de ira. Me acusaba de ser inmadura, de no saber perdonar y de llevar esto demasiado lejos.
Me decía que no creía que yo realmente lo fuera a denunciar, y que esperaba que recapacitara antes de destruir algo tan importante. Era como si él no pudiera procesar que había arruinado lo que teníamos y que ya no había marcha atrás. Por suerte, después de aquel último mensaje, finalmente desapareció. Pasaron los días, y la ausencia de su presencia constante en mi vida se sintió como una bocanada de aire fresco. No más mensajes, no más visitas sorpresivas. La paz empezó a volver, aunque no fue algo inmediato. Me tomó tiempo reconstruir mi confianza y sanar la decepción que me había dejado esa relación. No fue fácil dejar de ver cada número desconocido con un nudo en el estómago, pero poco a poco, volví a sentirme segura y dueña de mi espacio. Ahora, a la distancia, puedo ver con claridad que Andrés mostró su verdadero carácter en esta situación. Esa necesidad de control, esa manipulación, era algo que, en parte, había dejado pasar en el pasado porque nunca pensé que llegaría tan lejos. Si algo he aprendido de esto es que no debemos ignorar las señales, no debemos justificar lo que en el fondo sabemos que está mal. Aprendí que mi paz y mi seguridad valen más que cualquier intento de rescate de una relación que ya estaba rota. A veces, sigo pensando en esos 3 años y en todo lo que creí que éramos, pero en lugar de tristeza, ahora siento alivio. Al final, descubrí a tiempo quién era realmente la persona que estuvo a mi lado, y aunque fue una experiencia dura, ahora sé que tengo el valor para protegerme y para dejar ir lo que no me hace bien. Esta vez, en paz y mirando hacia adelante, soy yo quien decide cuándo cerró este capítulo.